Buenas tardes, queridos alumnos. Ya comencé la grabación de la clase. Y bueno, ¿cómo está Andrés León? ¿Cómo está Greiber García? ¿Cómo está Loredana, Manuela, Paola, Valeria? Ya en la clase anterior les hablé sobre el lenguaje cinematográfico, que eso forma parte de la segunda unidad. Ahora vamos a comenzar con el segundo tema de la segunda unidad. Y les voy a hablar sobre lo que es las estructuras narrativas. Aristóteles, filósofo griego de la época clásica, él escribió un libro que se llamó La Poética. Y en este libro, La Poética, él explica de que toda historia tiene una estructura narrativa en 3 actos. Un principio, un desarrollo y un final. Digamos que esa es la estructura que nosotros aplicamos a la hora de contar una historia. Y bueno, Aristóteles lo explica en este texto que se llamó La Poética. Esto de alguna manera también tiene una gran influencia en el cine. Más que todo en la época, digamos, en lo que viene a ser la imagen movimiento, de lo que tanto les he hablado yo a ustedes en varias clases. Este autor Gilles Deleuze explica que el cine narrativo forma parte de lo que es el cine clásico y en sí de lo que es el cine de la imagen en movimiento, que es el cine que de alguna forma nosotros estamos acostumbrados a ver cuando vemos una película comercial o la mayoría de las películas de Hollywood, que no todas son comerciales, pero es la estructura donde tenemos un principio, desarrollo y cierre. Estamos acostumbrados a ver películas blockbuster donde en el 25% donde comienza la película cambia. Ocurre un primer punto de giro que hace cambiar la cosa. Ese primer punto de giro puede ser una situación, una decisión que tome el personaje protagonista o una situación que vive. Las estructuras narrativas necesitan y se componen gracias a las acciones. Sin la acción no puede haber historia. No puede haber una estructura narrativa tradicional. Ahora les voy a hablar de lo que después les explicaré y les hablaré un poco de lo que son las disnarrativas, que ya eso forma parte de lo que es el cine de autor, el cine de la imagen en tiempo del que habla Gilles Deleuze, que surge a partir después de la Segunda Guerra Mundial con el cine neorrealista italiano, con la nueva ola francesa y con el cine de Alfred Hitchcock y par de contar. Entonces el cine de la nueva, este cine de las estructuras narrativas tiene un principio, desarrollo y cierre donde hay un primer punto de giro, donde el personaje protagonista toma una decisión, le ocurre algo que hace que la historia cambie de rumbo. Nuestras estructuras mentales acá en Occidente, o acá en América, mejor dicho, que está acostumbrado a este cine blockbuster, entendemos de que esto debe de ocurrir los primeros 25 minutos. Ya después de que esto ocurra, la película es sosa, es lenta. Tenemos que entender que, bueno, que dentro de lo importante para contar una historia, una estructura, una película con una estructura narrativa tradicional, es importante de que tenga un personaje protagonista y un personaje antagonista que se opongan. Y este personaje protagonista puede contar con un guardián y el personaje antagonista puede tener un contagonista. Antagonista, contagonista. Estos 4 personajes vendrían siendo los personajes principales. Y el personaje protagonista no tiene por qué ser el bueno de la película. Puede ser una persona con múltiples personalidades o puede ser una persona que en ciertos aspectos sea buena, en ciertos aspectos sea mala o en ciertos aspectos es neutral. E igual el antagonista. La característica del protagonista y el antagonista es que el antagonista no permite que el protagonista avance en la historia. Y este protagonista se enfrenta a ciertas barreras que le impiden continuar con la historia. Y está esa lucha constante. Entonces, lo que son las estructuras narrativas tienen este fundamento: principio, desarrollo y cierre. El desarrollo
Por lo general dura muchísimo más tiempo que lo que puede durar el principio, que lo que puede durar el final. Estoy hablando de las estructuras narrativas tradicionales que se aplican con el cine clásico, que aún ese cine clásico tiene sus influencias en el cine actual, más que todo en el cine de blockbuster, en el cine comercial. ¿Qué pasa con estas estructuras? Las podemos tener de distintas formas, ¿no? Eso no quiere decir que con el nacimiento de las estructuras, las estructuras narrativas de Aristóteles, todas las películas sean así. Podemos decir que utilizan estas estructuras como base. Fíjense que ahí pueden ver lo que les estoy diciendo. Un primer acto, un segundo acto y un tercer acto. El primero es el planteamiento, el segundo es el desarrollo y el último es el desenlace. A veces el desarrollo se le puede conocer como conflicto o nudo, el planteamiento como inicio o comienzo y el desenlace como final. Pero en la teoría cinematográfica han surgido distintos autores que cumplen con ciertas estructuras donde incluso tienen más puntos de giro. Tienen 3 actos, como en este caso el de Michael Auch, que él tiene 3 actos, uno de descripción y configuración, uno de continuar con lo que se había planteado y uno de resolución y conflicto. Cada uno de estos representa un acto y cada acto tiene 2 estaciones que se dividen por un punto de giro. En el primer 25%, que si es de una película de media hora, ahí no ocurre un primer punto de giro, sino que ocurre un segundo punto de giro y ya en el 10% de la duración de la película ya ocurrió un primer punto de giro que se llama oportunidad. Si estamos hablando de una película de 2 horas, pudiéramos decir que son 120 minutos, el primer punto de giro viene a ser en el minuto 12. Bien, y en el 25 vendría siendo como en el minuto 30, más o menos, 25, 30. Entonces, este primer punto de giro es una oportunidad que se le presenta. La estación 1 viene siendo una organización donde se le presenta una oportunidad al protagonista que lo lleva a una situación nueva. Luego de esa situación nueva viene el segundo punto de giro que viene a ser un cambio de planes en la historia. Estamos hablando de la estructura de la historia. Luego viene una estación 3 donde vamos a ampliar un poquito acá, que se llama proceso, que nos lleva a la mitad de la película, que viene a ser la parte de no retorno. Ahí ocurre un punto, se da un proceso donde hay un punto de no retorno y las cosas se complican en la siguiente estación. Para llegar a un 75% donde está el punto de giro 4, donde se da un importante revés. Déjenme buscar un momentico mis lentes porque está un poquito, un poco, donde puse mis lentes. Aquí está. Bien, entonces luego llegamos al punto de giro cuarto, en el cuarto punto de giro, que se da un importante revés. En este importante revés nos lleva después a un clímax. Para llegar a unas consecuencias. Esta estructura narrativa de alguna forma tiene los 3 actos al estilo aristotélico, pero tiene 5 puntos de giro. Es típico en la película de Fernando Meireles, una película brasileña
No recuerdo ahorita el nombre, después se los digo. Ciudad de Dios. La película Ciudad de Dios de Fernando Meireles. Una película que cuenta la historia de un personaje que creció en las favelas y era fotógrafo y convivió con los delincuentes de las favelas. Y desde niño convivió con ellos y amaba la fotografía. Y bueno, en esa película al final es bastante fuerte porque los líderes de la delincuentes de la favela son suplantados por niños. Y bueno, este niño fotógrafo era muy amigo de esos jefes y él le tomaba fotos y las enviaba a un periódico. Los cuales eran fotos muy inusuales porque los periodistas no tenían acceso al personaje de ese pequeño y él también. Un personaje bastante aterrador. Bueno, entonces esa película tiene alrededor de 5 puntos de giro. Una película muy posmoderna, una película brasileña como del año 2000 por allí. Se les recomiendo. Bien, entonces vamos a pasar ahora a otro tipo de estructura narrativa, digamos clásica, que es esta señora, Linda Seger. Linda Seger es una asesora de guión o guionista de Hollywood que de alguna forma ha estudiado las estructuras narrativas del cine americano y ella dice que bueno, que la película Volver al Futuro, una de las películas que analizó, y también Tootsie del año 81 en su libro Cómo convertir un guión en un guión excelente, El arte de la adaptación es otro libro de cómo hacer adaptaciones de libros, de novelas o de cuentos a una película. Y bueno, ella explica de que las películas igual tienen 3 actos como están viendo ahí. Pero estas líneas punteadas que están viendo justamente acá es una subtrama. Ella recomienda de que las películas deben tener una trama y una subtrama. La película Volver al Futuro, la número 1, tiene una trama temporal y una subtrama. La trama principal es la de Marty McFly en el presente, en los años 80, cuando se estrenó. En la película, después ellos viajan a los años 50. Y en los años 50 tiene una estructura narrativa que se conecta con la trama principal. Esta estructura narrativa de alguna forma después se conecta con el final y bueno, todo termina. En Volver al Futuro lo pueden notar, ¿no? La historia de los padres en los años 50 cuando son jóvenes y cómo eso altera el futuro en los años 80, donde ya el padre no es igual y la madre no es igual. Y en la segunda película de la saga también pasa lo mismo, pero con un final más aterrador y queda como que el final abierto para que continúe en la siguiente película. Tootsie, una película donde utiliza un actor se convierte en travesti, se hace pasar por mujer para tener un personaje protagonista en una telenovela americana de estos tipos de hospital, ¿no? Entonces tiene una trama donde es hombre en su apartamento y en la vida diaria, y cuando llega al canal es una mujer, como una subtrama. Entonces hay una trama y una subtrama. Yo tuve la oportunidad en los años 90, finales de los años 90, de conocer una guionista que en una película que ella trabajó ganó el Oscar. La trajo Cine Club Luz en aquel tiempo. Ella se llama Gilda Santana. Yo a veces me comunico con ella. Y ella explica en aquel momento esto de las estructuras y subtramas y tramas principales. Nos habló de la película Tootsie, nos recomendó este libro y hizo una crítica al Titanic en ese momento. El Titanic se estaba estrenando. Ahora digamos, este proceso sí es viejo, pero bueno, estoy hablando del año 99, 2000. Ella nos explicó que el Titanic no debería llamarse Titanic, sino La búsqueda de la piedra del mar o cualquier otro nombre, porque la trama principal es la de Rose, ya anciana, y la trama secundaria es la de ella joven dentro del Titanic.
Entonces ahí tenemos una trama y una subtrama. Igual pasa con Rescatando al Soldado Ryan. Y bueno, muchas películas han utilizado esa fórmula de tener una trama principal y tener una trama secundaria. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente estructura narrativa. Acá tenemos la estructura de Antoine Cuccard, donde él habla de tres tipos de tres tipos o tres actos, los podemos ver acá, pero los llama de manera distinta. Él, en vez de llamar inicio, bueno, desarrollo lo mantiene igual y bueno, resolución se parece al final, pero en vez de utilizar la palabra inicio, comienzo, utiliza la palabra premisa. Donde él dice que en el principio de una película se deben existir expectativas inacabadas. Luego se pasa a un desarrollo donde hay una situación conflictiva, que como pueden ver ahí el cuadro es más alto porque dura más, y luego un final con una cerradura relativa. Es decir, utilizar los tres actos, pero que la resolución quede algo confusa con un final abierto para que el personaje imagine lo que pueda suceder. Esto es una metodología que se inventó en el año 86 a través de este autor cinematográfico. Hay un libro que se llama La trama central, The Quest. Robert McKee, él es uno de los grandes autores de la escritura de guión, y él explica de que, bueno, tenemos tres actos. Establece un solo punto de giro y el segundo punto de giro lo interpreta como un clímax, una situación enervante que llega allí hasta el final y caemos en una resolución. Y bueno, él habla que el segundo acto es una crisis y un progreso de las complicaciones. Y en el acto 1 debe haber una iniciación incidente. Entonces, bueno, esta es la, digamos, a grosso modo, se puede incluso desarrollar una clase. Hay universidades que tienen cátedras que se llaman guión cinematográfico y la dedican a estudiar a profundidad en un semestre de 6 meses los tres libros sobre guión y concentrarse en eso. Estudiar a McKee, estudiar a Sitfield, estudiar a Linda Seger, pero eso es un proceso que lleva tiempo. Los que se vayan a dedicar al cine, simplemente aquí les estoy como que mostrando los distintos teóricos, y el día que ustedes vayan a hacer una maestría o una especialización en cine, seguramente les van a ahondar en algunos de estos teóricos. El otro es John Truby, donde hay un primer acto, un segundo acto y un tercer acto. Fíjense cómo están allí. Pero bueno, hay cosas que suceden en el primer acto que son distintas a las demás. Autorrealización, necesidad y deseo. Hay un problema y hay un incidente incitante que genera el comienzo de la película. Ahí después ocurre unos planes del oponente con el primer contraataque, un impulso, un toque del aliado que lo viene a ayudar y una aparente derrota. Aparente derrota, o sea, no se da la derrota en sí. En el acto 3, que es el final, se da una revelación y decisión, como sería como un segundo punto de giro allí. Una puerta, un guante, una visita a la muerte, a punto de morir. Se da una batalla, una decisión moral y se establece un nuevo equilibrio. Esa sería la estructura de John Truby. Y bueno, ya entendiendo lo que es las estructuras narrativas y el lenguaje cinematográfico, digamos que estos son los puntos más importantes para elaborar su manual de preproducción. Aquí estoy exceptuando, y eso después se los explico, lo que es el plan de rodaje, el desglose y todas esas cosas que sirven para la planificación del rodaje. Pero antes de escribir un guión literario, se llega a un guión técnico. Perdón, antes de llegar a un guión técnico, primero se debe de hacer un guión literario.
Y para llegar al guión literario hay que seguir estos pasos. Hay otros que los complican un poco más. Y bueno, yo le colocaría acá, yo creo que aquí me falta la construcción de los personajes, ¿no? El perfil de los personajes, la biografía de los personajes, e incluso también lo que respecta al arco de transformación de cada uno de los personajes. De todas formas, yo no lo coloco allí porque vamos a hacer un cortometraje y bueno, los personajes ahondo más cuando vean planificación de cine, porque la asignatura que viene después se llama cine y después viene planificación de cine, donde nos concentramos en el guión de ficción, mientras que en el guión documental nos concentramos más que todo en el guión del documental. Bien, entonces, ¿qué es un argumento o una idea? Es tratar de escribir en 3, 5 líneas de qué trata la historia. Escribir una sinopsis, una cuartilla de qué va a tratar el asunto, un storyline, tratar de hacer una línea de tiempo, lo que estamos haciendo, y luego una escaleta de cada uno. Entonces, con esto, más la construcción de los personajes, empezamos a hacer el guión literal y el guión técnico. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, y ahora les voy a hablar un poco del cine moderno, del cine que surge con la nueva ola francesa con el neorrealismo italiano, con el cine asiático de Ozu y con el cine de la nueva ola francesa. Digamos que estas tres corrientes cinematográficas y a su vez el cine de Alfred Hitchcock. Es un cine que cambia digamos, el monstruo por el psicópata. Como ya les he dicho, es en este momento, en los años 45, 48, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando cambia el régimen visual del cine. Y el cine comienza a mostrar al hombre atacando al mismo hombre. Y es por eso que en películas de Alfred Hitchcock vemos al psicópata, ¿no? O vemos a una persona de escasos recursos que consiguió trabajo con una bicicleta y le roban la bicicleta y él pasa toda la película buscando la bicicleta y la sociedad no lo ayuda a conseguir. Después él dice, bueno, me voy a convertir en ladrón y la gente lo ajusticia, porque como es una persona que no sabe robar, cuando lo va a hacer, todo el mundo se da cuenta. Entonces es como que el cine entra en una disnarrativa, en una parálisis, a enfrentarse a una sociedad injusta donde ocurren cosas donde el tiempo ya se maneja de una forma distinta. Hay un tiempo directo en el cine, empiezan a surgir el uso de la imagen recuerdo y de la imagen sueño a través del cine de Orson Welles y se empieza a establecer el cine donde vemos cambios temporales y el tiempo se maneja de forma directa y no como las agujas del reloj, no de una forma al estilo de Einstein ni al estilo de Griffith. Que ese cine aún se sigue haciendo. Y bueno, no digamos que una película del cine moderno es completamente imagen-tiempo. Hay películas que representan en sí la imagen-tiempo en un porcentaje y en otro gran porcentaje también la imagen-movimiento. Pero bueno, hay películas donde la imagen-tiempo está por encima de la imagen-movimiento. Entonces ahí empezamos a tener un cine que rompe con las narrativas. Si ustedes ven la película Psicosis, que de repente no la han visto, pero bueno, vieron la serie Bates Motel y han escuchado el típico sonido del cuchillo cuando va a matar a alguien y se escucha el sonido estridente. Ahí hay un poco de una situación disnarrativa, porque incluso el primer punto el protagonista muere en la primera media hora de la película. Y eso nunca se había visto antes en una película. Así que se rompe con la narrativa tradicional, que eso de alguna manera Hitchcock lo logra. Luego bueno, Stanley Kubrick lo hace en Full Metal Jacket, que también ocurre. El protagonista muere a mitad de la película y uno queda desorientado. Entonces son cines que de alguna forma son disnarrativos porque no tienen la narrativa común. Y hay momentos en que los personajes entran en un estado con una necesidad de ver cosas, con una
en un estado de descontrol, en un estado de, con espacios desafectados, que nos pierden el afecto de lo que están viendo y no entienden qué es lo que está pasando. Y las tomas de alguna forma tienden a tardar un poco más, ¿no? Empiezan a surgir el cambio del espacio con la utilización de espejos y la cámara se pierde en el espacio. Entonces es como que fuera de orden. Entonces esto lo hace un cine más agresivo, en este sentido distinto, donde se comienzan incluso a romper las leyes del montaje. Entonces este tipo de cine no es tan fácil hacerlo porque hay que de alguna forma buscar el equilibrio o darle un poco más de preponderancia a la imagen-tiempo y en algunos momentos tener esa imagen-movimiento que nos permita tener, digamos, unas escenas que sean más cuerdas, menos discordantes, que es lo que nos presenta la imagen-tiempo. Y entonces ahí es donde está realmente la creatividad. Y esa manera en que el cineasta desarrolla una imagen, una visión donde ve las cosas a través de bloques de imagen-duración. Y entonces tiene la capacidad de crear conceptos a través de la imagen y el movimiento y el tiempo. Entonces, eso es lo que hace a un cineasta realmente diferente y que realmente llame la atención. Que es lo que pasa a veces, que están acostumbrados tanto a la influencia de la imagen en movimiento que ya se ha acelerado hasta tal punto que es un cine excesivamente rápido. Y bueno, también los videojuegos en la juventud de alguna forma han aupado ese sentido. Y bueno, la juventud cree más en la imagen en movimiento. Pero tiene que haber un cambio, ¿no? En el proceso de maduración y en el proceso de conocer el cine y ver películas, crear un cine disnarrativo con un tiempo directo que se maneje con la subjetividad y que tenga algunos momentos de imagen en movimiento. Entonces, crear un cine discordante no es tan fácil porque tal vez algunas personas no lo vayan a entender. Y les va a pasar como cuando Platón hablaba de la caverna platónica, de que hay un grupo de gente encadenada mirando unas imágenes y creían que esa era su realidad, pero realmente eran unas personas atrás con unos títeres moviendo en el fuego unas imágenes en la pared. Pero las personas encadenadas creían que esa era su realidad. Hasta que un día un hombre salió y vio la luz y vio un mundo distinto, lleno de colores, y bajó y les explicó a sus amigos que estaban encadenados de que había un mundo mejor afuera, y esta gente le dijo que no, que el verdadero mundo era este, y no lo entendieron. Y después, bueno, eso era un proceso de crecimiento hasta que uno a uno salían y empezaron a ver un mundo distinto. Pero eso es un proceso que lleva tiempo y no es tan fácil lograrlo. Bueno, entonces esto es lo que trato de incentivar en ustedes, a que traten de conocer el cine de autor y de que tengan una formación en la historia del cine y que con lo que presentaron en el examen de este sábado no se queden solamente en conocer los nombres de las películas, sino también en verlas y tener la curiosidad para desarrollar ese ojo cinematográfico que hace falta. Yo sé que ustedes muchos no tienen la idea de ser cineastas, sino tal vez muchos quieren ser reporteros, periodistas, presentadores, eh, periodistas de radio, locutores, estar frente a las cámaras. Y bueno, eso es un trabajo que se respeta porque no es tan fácil y tener la valentía de hablar frente a una cámara. Pero siempre es importante tener un ojo cinematográfico para la hora de hacer un programa de televisión, ya sea a nivel de producción o a nivel incluso de moderador, saber desarrollar un buen gusto para hacer las cosas y aconsejar a la gente con la que se está trabajando, porque toda la producción audiovisual que se vaya a hacer se necesita de un equipo de gente. Y bueno, siempre es bueno tener ese ojo cinematográfico para recomendar en caso tal de que ustedes no sean los directores, sino simplemente personas que hablan frente a la cámara. Entonces es importante desarrollar eso. Yo veo en la televisión como un buen ejercicio cotidiano para desarrollar también el ojo audiovisual para hacer cine posteriormente. Bueno, entonces
¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? Ah, va a hablar Paola. Bueno, de ahora en adelante vamos a ir a trabajar, vamos a ir haciendo las tareas del segundo corte. Para este sábado tienen la última tarea del primer corte y ya después les colocaré, les actualizaré las fechas del segundo corte. Gracias, Gaber. Gracias, Paola. A ver, Paola, dime, ¿cuál es tu pregunta? Ok. Manuela, tú me estás diciendo sobre la actividad del primer corte, sí, sobre el cuestionario. Bueno, lo que cierre acá se los voy a activar hasta hoy a las 23:59 para que puedan responder el cuestionario. Esta es la sección 7.13. A los de la mañana, unos de la mañana también me dijeron y bueno, se los activé. Entonces ahora más tarde les voy a activar unos minutos más para que de aquí a la noche lo respondan. Supongo que de repente algunos de ustedes estaban bloqueados. Ok, también voy a darles unas horitas más para que envíen la actividad número uno. Sí, la nota la puedo ver yo, ya después reviso eso. Tengo que revisar eso, Paola, de que la nota del cuestionario se pueda ver. Bueno, voy a parar la grabación y me quedo con ustedes.